Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Nuevamente es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Este mes en nuestra empresa Cal Consultores platicaremos de todas las empresas familiares, para lo cual hemos preparado cápsulas informativas sobre este apasionante tema. Así es que si tú tienes una empresa familiar, formas parte de una de ellas, te invito a seguirnos en estos videos que publicaremos cada miércoles en nuestras redes sociales. Una empresa es considerada familiar cuando gran parte de los miembros de la familia administran dicha empresa. Por ejemplo, cuando vemos que el padre, los hijos, los primos son los que realmente dirigen esa empresa. Algunos aspectos importantes que distinguen a estas empresas familiares son el hecho de que la organización primaria es de la familia. También los cargos de mayor responsabilidad están ocupados por los miembros de la familia, que pudieran ser, como decíamos, el papá, que a veces es el fundador, y los hijos. Y también es importante distinguir que la voluntad de continuar con este legado, digamos, y la expansión de estas empresas se extiende a las siguientes generaciones. Aquí te presentamos algunos datos que son muy importantes, datos de todo el mundo, de otros países, pero para mí lo más importante es centrarnos en nuestro país, en las empresas familiares de México, de lo cual te puedo decir que el 65% y el 80% de las empresas en el mundo son familiares. Y en nuestro país es un 70% de las empresas que se consideran familiares, ya sea en escala micro, pequeña, mediana, muy pocas grandes, pero también podemos encontrar algunas de ellas. Y alrededor del mundo se dice que el 50% del PIB mundial está representado por las empresas familiares. Entonces, como puedes ver, estos son datos muy, muy importantes, reveladores, que nos hablan de la base de la economía de un país que está formada por las empresas familiares. En nuestro país, las empresas familiares se extienden hasta la segunda y tercera generación, como puedes notarlo aquí en el esquema. La primera generación se considera que es cuando se funda la empresa, cuando inicia la empresa, y el fundador de la empresa pues es el padre de familia. Es la autoridad en la familia, así lo consideramos en nuestros países por lo menos, y es el único dueño del capital. Él con todos sus ahorros, sus ingresos, pone a trabajar una empresa. Después viene la segunda generación, que normalmente está formada por los hijos del fundador o los parientes más cercanos. Aquí es donde empezamos a ver esas empresas en donde se incluyen los hijos o los sobrinos, ¿verdad? Entonces ya se hace una unión, digamos, familiar más estrecha, más fuerte. También aquí podemos ver en la segunda generación que ingresan, por ejemplo, los esposos, las parejas de los hijos. Y eso también forma parte de esta estrecha relación que existe en las empresas familiares. Y también tenemos la tercera generación, que podemos hablar ahí ya de los nietos o de muchas veces familiares consanguíneos cercanos, que son muy cercanos al núcleo familiar. Y a partir de esta tercera generación es cuando por lo regular empieza ya a crecer la empresa más fortalecida, pero también vamos a ver más adelante con algunos problemas. Entonces, la familia, sobre todo para las sociedades latinas, la familia es la primera organización humana que se conoce como tal, y por lo tanto una empresa familiar es la forma más antigua de la organización empresarial. A lo largo de la historia, todas las empresas, las grandes empresas, han nacido siempre como una empresa familiar. Algunas logran crecer por muchísimas generaciones, otras se desvanecen al corto plazo. Entonces, desde sus inicios, la empresa nace dentro del seno familiar, de la familia nuclear. Ahora bien, es importante comprender que se entiende por empresa a una organización que tiene un sistema abierto y que tiene una base racional laboral y que está enfocada a lograr la efectividad. Son empresas o son entes que buscan constantemente el cambio y la innovación,
en donde cada rol está muy determinado por los conocimientos y por el dominio. Sin embargo, cuando hablamos de una familia, vemos que esta es una institución sociocultural que está basada en la afectividad y que es de carácter emocional. La familia es un sistema cerrado donde básicamente se busca el equilibrio de los miembros en armonía y el sustento de las necesidades de sus miembros. Entonces, al hablar de una empresa familiar, vemos que podemos conjuntar estas dos definiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? La empresa familiar entonces busca su rentabilidad, busca la innovación, busca el cambio, roles determinados, pero que van a estar siempre representados por los miembros de la familia. Por lo tanto, en una empresa familiar es donde más vemos esa relación emotiva, donde la gente se trata a veces con más cariño, pero también donde podemos encontrar que los conflictos a veces pueden ser más fuertes. ¿Ok? Tenemos una definición aquí que quiero compartir con ustedes. Esta definición es de Robert Donnelly y nos dice específicamente que una compañía se considera empresa familiar cuando se ha identificado durante 2 generaciones por lo menos con la familia, con los miembros de la familia, y cuando esta vinculación ha ejercido una influencia mutua sobre la política de la empresa y sobre los intereses y los objetivos de la familia. Entonces aquí es donde vemos cómo sí, realmente una empresa familiar es, se ven mezclados, digamos, los intereses tanto emocionales, financieros, puede ser, de rentabilidad, de motivos que puede llevar a los miembros de una familia al logro efectivo de sus necesidades. Y a lo largo de las generaciones, estas empresas van creciendo en cultura y con valores propios. Van creciendo muy a prisa, mucho más a prisa de lo que pueden crecer en la cuestión administrativa y organizacional. Entonces vemos en estas empresas que la primera generación se pretende de alguna manera perpetuar en los puestos. Es muy común ver que al papá le va a costar mucho trabajo ceder su lugar a los hijos y quiere continuar y continuar porque así le ha resultado, porque de alguna manera siente el orgullo de ser el fundador de la empresa y muchas veces tiene miedo de soltar el control a los hijos, por mucho que estén preparados para ello. Entonces, esta es una muestra de una fuerte resistencia a los cambios a la que se enfrentan las generaciones nuevas. Sobre todo lo vemos en las empresas familiares. Y al enfrentarse estas nuevas generaciones con las antiguas, entonces inician los problemas de control, de organización interno, y también vemos en estas situaciones que los puestos muchas veces se asignan por el simple hecho de ser familiares, por el simple hecho de que es el hijo o el sobrino o el nieto, ¿no? Muchas veces. Pero no se toma en cuenta en la mayoría de las ocasiones si realmente estas personas tienen o no tienen los conocimientos adecuados, los conocimientos necesarios para poder llevar la función del puesto que están ostentando, que están ocupando, ¿sí? Y esto también sucede mucho por el deseo de ofrecer una fuente de ingreso a todos los miembros de la familia. Es muy común que el fundador, el papá y la primera generación quieran ver que sus hijos se integren, que su descendencia se integre a la empresa y que se fortalezca con ellos. Pero hay que tomar muy en cuenta si realmente tienen o no tienen, primero, el deseo y segundo, la capacidad. Entonces, esto es algo importante en las empresas. No se trata simplemente de que el fundador o la segunda generación de la empresa vaya educando, por decirlo de alguna forma, a los hijos desde pequeños para que estudien algo que pueda ser útil para la empresa, porque muchas veces los hijos no quieren formar parte de esa empresa y eso también habría que entenderlo.
En algunas ocasiones surgen disputas por el poder. Muchos miembros de la familia se sienten con el derecho de dirigir la empresa, porque a lo mejor sí tienen los conocimientos suficientes, pero a veces se sienten con el derecho por antigüedad, ¿no? Y también está en entredicho queda la famosa frase que conocemos sobre el legado del hijo mayor, y en algunos lugares todavía más si el hijo mayor es un varón. Entonces aquí queda también un poco en entredicho qué tan sólida puede ser esa organización de una empresa familiar. Entonces es muy importante comprender que para poder sacar adelante a una empresa se debe tener el conocimiento total sobre ella, cómo funciona, qué se necesita. Y de esto, con esto me refiero a que los miembros de la empresa, sobre todo la familia, estamos hablando los miembros de la familia, tienen que conocer sobre cuestiones de sistemas, de herramienta, de la logística, procesos, procedimientos, la relación con los clientes, con los proveedores, deben tener conocimientos sobre perfiles de puestos, cuestiones de comercio, de calidad, o sea, son tantos las necesidades que tiene hoy en día una empresa que si bien en un principio le funcionaron y los pudo lograr una sola persona, conforme va creciendo la empresa y se van involucrando más miembros de la empresa, también esas necesidades van creciendo y se va convirtiendo en un ente mucho más complicado de manejar. Entonces, es importante que desde un principio las primeras generaciones que fundan la empresa vean hacia el futuro y tengan una visión clara de qué es lo que están buscando, de qué es lo que quieren y si bien a poder aceptar a los miembros de la familia que estén interesados, pero que estén interesados por el hecho de ver crecer a la empresa y ayudarla a que sea una mejor empresa, no por el simple hecho de que eres el heredero entonces ser parte de una empresa que posiblemente no tienes ni las aptitudes ni el conocimiento adecuado y además ni siquiera te interesa ese ramo. Entonces aquí es importante todos estos detalles. Bien, ahora vamos a continuar platicando sobre las fortalezas y las debilidades que tienen las empresas familiares. Algunas de sus fortalezas, como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, son el compromiso que hay entre los miembros que forman la empresa familiar, digamos entre las generaciones. Se crea un nivel de compromiso muy fuerte debido a los lazos familiares que existen y básicamente esto sucede por la dedicación que hay, del amor que se tiene no solamente a la familia y a su integridad, sino al poder crear entre ellos al orgullo, digamos, de poder crear entre ellos una empresa. Esto, la pasión, se puede traducir en la pasión que se siente, que se extiende a todos los miembros de la familia, es lo que mayormente contribuye al éxito de las empresas. Pero también dentro de sus fortalezas está el conocimiento que básicamente es centralizado. El conocimiento sobre todo del fundador de la empresa, que él es el que conoce ha creado de alguna manera todas las estrategias, conoce las herramientas, conoce los procedimientos y se van heredando de manera verbal. En un inicio hay que tomar en cuenta en las primeras generaciones no existe eso de los procedimientos escritos, plasmados en papel. Casi todo es de manera verbal y se va aprendiendo en el día a día. Los miembros que se van integrando a la empresa van aprendiendo su labor en la misma práctica, no tanto así porque exista un documento que les indique qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces este conocimiento se basa también en alguna tecnología especial, herramientas especiales que han sido diseñadas por la familia y en lo que le decimos el know-how, que es muy particular de las empresas familiares y que de alguna manera es algo que los competidores observan mucho, ¿no? Porque son el know-how, el de cómo hacer las cosas para que funcionen,
es algo que es muy peculiar de las empresas familiares y que muchas veces es observado por los demás. Todo este gama de conocimientos que tiene la empresa familiar es lo que de alguna manera lo sostiene. Digamos que es como el secreto que mantiene unida a la empresa familiar. Sin duda, bueno, la empresa familiar tiene un gran encanto que cautiva a sus clientes y a sus competidores. Entonces ahí también entra mucho digamos, el éxito de estas empresas. Otro de las fortalezas de la empresa es la flexibilidad. La flexibilidad sobre todo en la cuestión de tiempo y dinero, y esto se ve muy fácil, lo podemos observar en los miembros que integran la empresa familiar, sobre todo porque nos encontramos que muchos de los miembros trabajan muchas horas extra sin ni siquiera recibir una bonificación o un pago por ello, ¿no? Muchos trabajan por un sueldo que en otras empresas se consideraría un sueldo muy bajo, pero lo hacen de verdad, lo hacen por el amor a la empresa y esperando el beneficio a futuro de la empresa. Bueno, también es importante que podamos hablar de lo que es el legado familiar, el legado que los fundadores van a entregar a las siguientes generaciones. Los fundadores tienen una clara visión, una visión muy bien estudiada de sus objetivos a largo plazo, que si bien repetimos, no lo tienen como tal, como una estrategia maestra, pero sí lo tienen visualizado qué es lo que quieren lograr con su empresa. Y estos planes ayudan a que la empresa tenga mayor efectividad y eficiencia en los imprevistos que se pueden, imprevistos sobre todo inmediatos, ¿no? O sea, se pueden resolver las situaciones de manera casi inmediata. Sin embargo, esto también hay que verlo como desde el otro punto de vista, desde el otro el aspecto negativo tiene también, porque les cuesta mucho a las empresas familiares formalizar sus planes. Y generalmente esto sucede por la falta de organización, porque como decimos, todo es verbal, todo se va aprendiendo en la práctica verbal y no se deja ningún evidencia escrita. Entonces, esta falta de organización en el largo plazo se convierte en una debilidad para la empresa. También el aspecto de la cultura es algo muy importante. La cultura, desde mi personal punto de vista, es una de las grandes fortalezas de la empresa familiar, porque se cuida mucho, por ejemplo, las formas con los clientes y con los proveedores. Se cuida mucho el trato. Es un trato más directo, más amable, más amigable. Entonces, los clientes, los proveedores llegan a sentirse parte de la empresa. Y cuando la empresa va creciendo, como se sigue con esa cultura muy estrecha de mucha familiaridad, los nuevos miembros, que si bien no son parte de la familia, pero también llegan a sentirse parte de. En estas empresas el concepto del orgullo, el orgullo, como dicen, por lo que somos o por lo que hacemos, así, se vincula con la confiabilidad. O sea, son empresas que se consideran muy confiables porque todavía existe lo que le llaman la palabra, ¿no? Donde la palabra se cumple, la palabra que se da se cumple. Y también importante ver la rapidez en la toma de decisiones en el corto plazo. Entonces, en las empresas familiares la toma de decisiones normalmente está centralizada. Como ya dijimos, muchas de las decisiones se centralizan y está limitada a un familiar o a un grupo muy estrecho de familiares. Habitualmente, si la persona desea algo de la empresa, lo que hace en las empresas familiares es, por ejemplo, un cliente, es más fácil que se comunique con el dueño directamente porque ya lo conoce de años, en lugar de seguir, digamos,
el lineamiento o la norma, ¿no? De hablar directamente, por ejemplo, al departamento de compras, etcétera, con mucha facilidad puede hablar con el cliente. Lo mismo lo hace un colaborador. Es más fácil hablar con el dueño, como dicen, o con el jefe, que ir siguiendo los pasos, ¿no? Los escalones adecuados para ello. Entonces, estas serían, creo yo que con esto se podría englobar las fortalezas de una empresa familiar, sobre todo en las primeras generaciones. Pero también debemos hablar de debilidades que tiene la empresa, porque ciertamente, bueno, también podemos encontrar muchas debilidades en ello, ¿no? Y una de estas es la rigidez que tienen volvemos a lo mismo, el fundador o las primeras generaciones, sobre todo la primera generación, la rigidez que tiene para aceptar los cambios, para abordar los cambios que vienen. Vienen la segunda, la tercera generación con nuevo ímpetu, con nuevas formas de ver los negocios. Ya a las primeras generaciones les cuesta mucho aceptar esos cambios, ¿no? Entonces a eso es a lo que le llamamos a la rigidez para tomar decisiones, para aceptar los cambios que vienen, para acostumbrarse a la nueva forma de ser de las empresas. La sucesión, híjole, este es uno de los, yo creo que es de las debilidades más grandes de la empresa. El hecho de tener que pasar el mando, de pasar el liderazgo, el cambio de ese liderazgo de una generación a otra, creo que es una de las situaciones más difíciles, porque el fundador está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, inclusive te pueden decir es que esto siempre ha funcionado o lo hemos hecho de esta forma y es lo correcto, es lo que nos ha funcionado. Y las nuevas generaciones vienen con otras ideas, con nuevas modalidades, con nuevos estilos inclusive de liderazgo. Y esto les cuesta mucho trabajo y si se dan cuenta va muy de la mano la sucesión con la rigidez, ¿no? Entonces aquí en la sucesión lo que vemos es la dificultad que va a tener la primera generación para dejarle el mando a la segunda, a la tercera generación. La decisión de la sucesión involucra sentimientos encontrados, involucra muchas emociones y preferencias de alguna manera, porque puede llegar la empresa inclusive a quebrarse un poco internamente porque empiezan a tomar partidos o a crearse grupos de preferencia por alguno de los líderes, ¿no? Y entonces esperamos que fulanito sea el que herede el mando o la dirección y resulta que se la van a dar a otro miembro de la familia, ¿no? Entonces estas decisiones son muy, muy delicadas y sí es creo que yo de las debilidades más grandes que tiene una empresa familiar, pero también es de los puntos más álgidos en los que deben de centrarse, hablar, comunicarse adecuadamente, sopesar si realmente la sucesión que se está haciendo y de la forma que se está haciendo es la correcta. Recordemos que el sistema familiar se rige por emociones y el sistema empresarial como tal está basado en la racionalidad. Entonces, cuando hablamos de que una familia puede convertirse en una empresa, entonces se involucran estas dos cosas, ¿no? La cuestión racional, pero donde va a seguir ponderando y va a pesar mucho la cuestión emocional. Entonces sí es una de sus grandes debilidades. Otra debilidad que vemos en las empresas familiares es el poder diferenciar el patrimonio de la empresa y separar el patrimonio de la empresa del patrimonio de la familia. Si bien la empresa familiar se fundó, se creó con la intención original o con la idea original de crear un patrimonio para la familia, es muy importante tener la claridad para separar lo que es el patrimonio de la empresa y el patrimonio de la familia. Entonces, inclusive hay empresas
que se han gastado el patrimonio empresarial en las cuestiones familiares, cuando la verdad es que debería ser a la inversa, invertir el patrimonio familiar en la empresa para que a futuro, a largo plazo, la empresa pueda sostener a toda la familia. ¿Ok? Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. Entender que las cuentas de la empresa, o como decimos los dineros de la empresa, no son ni la caja chica ni la caja grande de una familia, y que las cuentas de los empleados familia deben de analizarse con la misma, digamos, con el microscopio, ¿no? Con que se revisan y se analizan las cuentas de la empresa. O sea, hasta dónde te puedo justificar, por ejemplo, algunos gastos, porque a final de cuentas, aunque seas familia, eres el empleado de la empresa. Entonces eso no lo debemos de perder de vista en las empresas familiares. Y por último, otra debilidad es las problemáticas que presentan las empresas familiares de financiamiento. La mayoría, sobre todo cuando inicia la empresa, se crean muchos problemas de financiamiento porque bien necesitas mucha liquidez, necesitas mucho capital y a veces careces de él para que tu empresa pueda crecer. Y lo más fácil, claro, es acudir, por ejemplo, a una institución financiera o a un banco, ¿verdad? Para que te ayude, pero con el tiempo, si no sabes administrar bien esto, vas a tener grandes problemas de financiamiento. Entonces, el autocontrol es, de alguna manera, es uno de los enemigos de la imagen externa, que va a condicionar, digamos, a la hora de un otorgamiento de créditos para que la empresa pueda crecer. Entonces, cuando analizan estas empresas financieras cuál es la organización interna de la empresa y se dan cuenta que hay demasiado control por parte de las altas esferas o del fundador o del dueño, pues se ponen a realmente pensar, dicen, ¿hasta dónde es conveniente que la empresa o el banco te pueda financiar para que crezcas como esperas tú crecer, si vas a seguir teniendo a la empresa aquí sin dejarla que se desarrolle? Entonces, eso son, hablando así a grandes rasgos, las debilidades de la empresa en las cuales hay que tener mucho cuidado, observar muy de cerca, pero también recuerden que hablamos de las fortalezas. Entonces las fortalezas hay que hacerlas más grandes, hacer de la fortaleza una verdadera muralla, ¿sí? De fuerza. Pero a las debilidades hay también que observarlas muy de cerca para poder, pues, suavizarlas y específicamente en el caso de las primeras generaciones, observar muy de cerca esta necesidad de acabar con la rigidez, con la cuestión de la sucesión que es tan importante. Entonces, concluyendo esta parte, podríamos decir que la empresa familiar es particularmente, pues, una empresa cerrada en un principio, en las primeras generaciones, una empresa que si bien tiene, como dijimos, muchas fortalezas como la flexibilidad, la cultura, la toma de decisiones que es muy rápida y nos puede ayudar a solventar muchos problemas, también veíamos que cuando no se sabe actuar con verdadera apertura o libertad, nos puede ocasionar muchos problemas. Y entonces, en este caso, se debe tener mucho cuidado de no caer en la tentación de pensar que un sucesor, por el simple hecho de pertenecer a la familia, va a ser la mejor opción. Y eso quizá podamos platicarlo en el siguiente video, porque creo que de eso vamos a hablar precisamente, de las sucesiones, ¿sí? De cómo a veces cometemos en las empresas el grave error de pensar que porque es el hijo mayor o porque es el hijo varón, sobre todo en las culturas latinas, va a ser la mejor opción para la empresa, cuando a veces es la opción menos viable, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, para otro tema. Hola, ¿qué tal? Uno de los temas más sensibles
dentro de la evaluación, dentro de las empresas familiares, es precisamente la evaluación de la gestión. En este tipo de empresas, ¿cómo evaluar a la misma empresa sin que intervenga el sentimiento, la emoción, los lazos familiares y crear conflictos, ¿por qué no? Dentro de la misma familia, ¿sí? Y hay varios aspectos que se deben de evaluar. El aspecto financiero, que es cómo ha ido caminando financieramente la empresa. La cuestión financiera es vital, es muy importante, porque de ella depende la continuidad, el crecimiento de la empresa y en muchos casos de la familia también, por consecuencia, ¿sí? La evaluación financiera siempre debe de medirse. ¿Verdaderamente la empresa está creando utilidades? ¿Verdaderamente la empresa está creando efectivo? ¿Sí? Y con esas medidas, con esos parámetros, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de lo que es un análisis financiero. Para los que somos del área de finanzas, esto es muy, muy normal, ¿sí? Y ver si la empresa ha estado caminando correctamente, ¿sí? Y ver qué puede hacer para mejorar, ¿sí? Desde el punto de vista financiero. Pero en esta parte, cuando se evalúa la cuestión financiera, se comete el error, y eso porque me ha tocado verlo en varias empresas familiares que me ha tocado asesorar, es que interviene mucho el patrimonio familiar, ¿sí? Y no debería de intervenir. Es muy importante tener muy, muy bien separado el patrimonio familiar del patrimonio de la empresa. Sí, y no revolverlos. De hecho, es uno de los principios contables de las normas de información financiera, que los que son contadores entenderán muy bien de esta parte. Entonces, es muy importante tener esa parte separada y no involucrar, ¿sí?, el patrimonio familiar con el patrimonio de la empresa, porque esto es un problema a la hora de la evaluación de la gestión. Otra parte de la evaluación de la gestión es la parte de recursos humanos, ¿sí? No me dejarán mentir, en todo tipo de empresas, todos los que hemos trabajado en empresas y que ocasionalmente yo también sigo trabajando en algunas empresas, somos evaluados y somos evaluados por el área de recursos humanos, ¿sí? Pero esa área de recursos humanos en este tipo de empresas familiares cobra una doble importancia, ¿sí? Porque no nada más estamos evaluando a todo el personal, sino estamos evaluando al personal de suma confianza, que termina siendo la familia dueña de la empresa, ¿sí? Y eso requiere una ser más cuidadosos, ser más sensibles en esa parte, y que termina siendo en algunos casos una problemática y empieza a desmotivar, ¿sí?, a todos los que están, todos los que no son de la familia, que están trabajando dentro de la empresa. Pero son temas que vamos a ir viendo en los capítulos siguientes. Siguiente, la eficiencia y productividad operacional. Todas las empresas deben de ser evaluadas en su eficiencia y en su productividad, en la operación y en el área de mercado, ¿sí? Y es muy importante poder manifestar, tener indicadores creíbles, indicadores clave de cómo funciona esta parte dentro de la empresa, ¿sí? En la cuestión mercadológica, en la cuestión de mercado, bueno, has permanecido en el mercado, sigues creciendo en el mercado o no estás creciendo en el mercado, tu participación de mercado es a lo que me refiero, tu competencia cómo está, qué estrategias has diseñado para enfrentarte a tu competencia, o cómo has logrado que tu competencia no dañe la percepción que tiene el cliente de tu producto o de tu servicio, ¿sí? Y cuando hablo también de la eficiencia y productividad operacional, hablo de la cuestión del producto o del servicio que se está dando específicamente, ¿sí? Si la logística y el servicio al cliente, ¿sí?, son satisfactorios o no, ¿sí? Y eso son cuestiones muy importantes en la cuestión de la evaluación. Tomemos en cuenta que la gran mayoría de las empresas familiares que no pueden permanecer como tal a lo largo de las generaciones terminan dejando de ser empresas familiares. Algunas terminan muriendo, ¿sí? Otras se convierten en corporaciones, ¿sí? Corporaciones chicas o corporaciones grandes que ya terminan siendo administradas por personas fuera de la familia, y posiblemente continúen siendo empresas familiares, pero ya no administradas por personal, por personas de la familia, ¿sí? Por cuestiones de ese tipo de situaciones, ¿sí? Si no se controla muy bien todo lo que es la evaluación, todo lo que es la relación familiar
y lo que vamos a ver es más adelante es la sucesión, ¿sí? Bueno, muchas gracias y continuamos. Esperamos que este video les haya sido de utilidad para ustedes. Somos CAL Consultores, una empresa familiar que se dedica a consolidar y fortalecer a las empresas familiares. Estamos a tus órdenes, nos puedes localizar por medio de todos los puntos de comunicación que te presentamos, y te recordamos que cada miércoles vamos a estar publicando un video. El siguiente video vamos a hablar sobre el hombre orquesta. El tercer video, la tercera semana, vamos a abordar la cuestión del diseño organizacional de una empresa familiar. Y la última semana estaremos hablando de cómo planear la sucesión de las empresas familiares. Muchas gracias, mi nombre es Irene Campos y fue un gusto poder comunicarme con ustedes.